Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida al ministro del Interior, don Víctor Pérez. Y antes de darle la palabra al ministro para que nos presente este proyecto de ley, también preguntarle a la Secretaría cómo está el tema de la urgencia en este proyecto de ley, o si quiere tal vez el mismo ministro después hacer mención a las mismas, cómo son los plazos que tenemos. Sí, presidente. En relación con este proyecto sobre delitos de incendio, modificaciones a los delitos de incendio establecidos en el Código Penal, se hizo presente calificación de urgencia en el carácter de discusión inmediata. Esto se hizo en la sesión del Senado del día 25 de agosto, por tanto, nuestra discusión inmediata vencería el 31 de agosto. Son 6 días, discusión inmediata. Ok. Gracias, secretario. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, en la cual yo formé parte hace un mes a lo menos, y tengo la absoluta claridad y conciencia del trabajo que realizan, y por lo tanto para mí es un privilegio poder estar frente a ustedes y presentarles una iniciativa que para nosotros tiene una importancia relevante y que está vinculada lamentablemente a un hecho muy doloroso, como fue la muerte de don Juan Barros, un camionero muy esforzado, que el 8 de febrero del 2020, pasadas las 11 de la noche, mientras descansaba dentro de su camión, fue atacado por desconocidos que le prendieron fuego, le provocó la quemadura del 30% de su cuerpo, y posteriormente eso le causó la muerte, ¿no? Y por lo tanto, revisando toda la legislación y analizándola para ver, digamos, cuáles son los tipos penales que podrían tener relación con este hecho, y en ese estudio nos dimos cuenta que el Código Penal analiza esta materia a través de los artículos 474 y 475. Y creemos que es necesario adecuarlo a las necesidades contemporáneas y asegurar su aplicación evitando vaguedades en su interpretación. En efecto, actualmente, lamentablemente, una gran cantidad de ataques incendiarios en distintas partes del país son perpetrados vehículos motorizados, los cuales son interceptados previamente en la vía pública, haciendo descender a sus pasajeros para luego iniciar el incendio. La regulación actual del delito de incendio no contempla un tipo penal específico que sancione la acción que he descrito. En efecto, el delito de incendio está regulado en los artículos 474 y siguientes del Código Penal, siendo considerado un delito pluriofensivo, toda vez que el bien jurídico que protege es la propiedad, es la vida y la integridad corporal de las personas. En ese contexto, señor presidente, el artículo 474 del Código Penal establece una figura calificada del delito de incendio, conteniendo las penas más altas asociadas a este delito, estableciendo un rango de penalidad que se extiende desde los 15 años de privación de libertad a presidio perpetuo. La disposición en estudio castiga a quien incendiaria un edificio, un tren de ferrocarril, un buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte, mutilación de un miembro importante o lesión grave a una o más personas cuya presencia se pudo prever. La previsibilidad no se refiere al resultado de la acción, sino que a la presencia de víctimas en el lugar. A nivel doctrinario, se ha sostenido que la mención a edificio, tren de ferrocarril y buque se realizó para ejemplificar que esta sanción es aplicable cuando ocurre tanto en bienes muebles como inmuebles, agregando la expresión, en comillas, otro lugar cualquiera, para ratificar lo anterior. Sin embargo, presidente, al atender el tenor literal de la ley, esto no queda resuelto, toda vez que al hablar de otro lugar cualquiera, se puede entender que solo se refiere a locaciones y no a bienes muebles, de modo que un vehículo motorizado no estaría contemplado en dicha hipótesis. En consecuencia, para efecto de satisfacer el principio de legalidad penal, es necesario modificar la normativa con el objetivo de agregar buses, camiones o vehículos menores, evitando de esa forma posibles confusiones de interpretación. Por su parte,
El artículo 475 del Código Penal contiene dos figuras calificadas del delito de incendio. La primera contenía el numeral número 1 de la referida disposición. Es una figura calificada en atención al peligro que el incendio importa para las personas, sancionando a quien ejecutara el incendio en edificio, tren de ferrocarriles, buque o lugar habitados, o que actualmente hubieran una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. De este modo, al igual que en el caso anterior, se vislumbra la necesidad de modificar la redacción de la norma con el objetivo de incorporar otros medios de transporte. Enseguida, el numeral 2 del artículo 475 del Código Penal establece una figura calificada para el delito en cuestión, atención a la naturaleza del lugar incendiado, sancionando así los incendios ejecutados en buques mercantes cargados por objetivos explosivos inflamables, en buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables, parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los numerados. A su vez, el artículo 476 del Código Penal contempla 4 hipótesis diferenciadas para el delito de incendio. En el número 1, se sanciona a quien incendiara un edificio destinado a servir de morada, que no estuviera actualmente habitado. En el 2, se castiga al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar, aunque no estuviera destinado ordinariamente a la habitación. En el 3, se sanciona al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cerros, plantíos y distintas formaciones. Y D, en el numeral 4, se castiga al que fuera, de los casos señalados en los números anteriores, provoque un incendio que afectare gravemente las condiciones de la vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. Y finalmente, presidente, el artículo 477 del Código Penal establece una figura residual del delito de incendio. En efecto, la norma contenida en el precepto citado sanciona a todos aquellos comportamientos que involucren incendiar objetos que no están previstos de manera específica en la figura de incendio calificada, determinando la sanción a la atención al perjuicio económico de los daños causados. Como se puede apreciar del análisis realizado, el presentar en la vía pública un vehículo motorizado, hacer receptar a los pasajeros y luego iniciar el incendio es una conducta que no se puede suplir en ninguno de los tipos calificados recién examinados. No lo podemos hacer, razón por la cual solo sería aplicable en la figura del delito de incendio, la cual también sería aplicar una tasa de incendiar un vehículo estacionado y sin pasajeros en el interior, pese a que en el primer caso se haya puesto en riesgo la integridad de las personas. Por eso, consideramos que es necesario incorporar una calificante a la figura del delito de incendio cuando ésta recayera en un vehículo motorizado, se encontrara con personas en su interior y se les obligara a descender para cometer el ilícito. Que la acción en cuestión es un mayor reproche penal que un incendio en un mueble sin personas en su interior, ni exponiendo la vida o la seguridad de las terceras. Por eso proponemos lo siguiente. ¿Cuáles son las modificaciones al artículo 474 del Código Penal? El proyecto propone introducir al artículo 474 del Código Penal la frase vehículo motorizado para incorporar esos medios de transporte los actualmente son reiteradamente afectados por este delito. Y por otra parte, a la expresión u otro lugar cualquiera se le agrega la palabra o bien, de modo de evitar la interpretación restrictiva que lleva a considerar solo que se aplicare a lugares. Quedaría de la siguiente manera, presidente: el que incendiare edificios, vehículo motorizado, tren de ferrocarril, buque o otro lugar, o bien cualquiera, causando la muerte de una o más personas, y sigue la redacción del artículo. Y proponemos también modificaciones al 475 del Código Penal. En esto, introducimos en el artículo 475 del Código Penal la expresión vehículo motorizado para incorporar a esos medios de transporte los cuales actualmente son reiteradamente afectados por este incendio. Y por último, proponemos introducir un nuevo inciso final en el artículo 477 del Código Penal, el cual tiene como objeto crear una calificante que aumenta en un grado la pena de la figura residual de incendio cuando el delito recayera sobre vehículos motorizados que previamente se encontraran con personas en su interior y se les hubiera obligado a descender de esta su comisión. Esta modificación atiende a diferenciar la sanción con motivo del mayor desvalor presente de esta modalidad de comisión
puesto que no solamente genera daños materiales, sino que pone en peligro la seguridad colectiva de la sociedad. Estas son la razón de fondo del proyecto, la mención a la muerte del camionero Juan Barros, y la segunda son las razones de carácter jurídico que nos obligan a modificar los artículos 474, 475 del Código Penal para hacer operativa para este tipo de casos una penalidad que verdaderamente inhiba el accionar de los delincuentes en esta área, como también agregar en el artículo 477 el inciso final que dice lo siguiente: cuando estos delitos recayeren sobre un vehículo motorizado que previamente se encontrara con personas en su interior y se le hubiera obligado a descender de este para su comisión, se aumentará en un grado la pena señalada. Es decir, las modificaciones propuestas es incorporar vehículos motorizados cuando se produce el delito de incendio con muerte o lesiones en las personas, cuando se haga descender, se intercepte un vehículo, se haga descender a las personas y se produzca el delito de incendio. Esos dos elementos a nosotros nos parece extraordinariamente significativo y importante mejorar nuestra legislación para que sea adecuadamente penalizado. No escapará, señor presidente, al interés de esta comisión, que esta es una figura que se ha ido lamentablemente estableciendo en el país, no solamente a través de quema de camiones, sino que a cruce, robo de autos que terminan incendiados. Las personas en su interior o son obligadas a descender, o si no pueden descender, pueden salir gravemente lesionados o fallecidas, como le sucedió a don Juan Barros, y nuestra estructura penal no da cuenta de esta situación porque no considera a los vehículos motorizados como morada, como sí considera como morada cualquier propiedad, y en este caso preciso, digamos, un tren de ferrocarriles, un buque. Pero en este caso, un camión, un auto, una camioneta no tiene esa consideración, y por lo tanto hemos considerado indispensable poder incorporarla a las normas de los artículos que he mencionado y relatado en esta exposición. Muchas gracias, presidente, y quedo a disposición de los señores senadores. Muchas gracias, ministro. La verdad que es un proyecto bastante sencillo. Es curioso que no haya estado antes la figura de los vehículos, toda vez que un articulado legal que ya existe. Yo le doy la palabra al resto de los colegas senadores y aprovecho que en sus intervenciones también puedan sugerirnos formas de funcionamiento para poder cumplir también con la urgencia y cómo ven este proyecto. Me imagino que cada uno lo tiene sus comparados. Me imagino que le enviaron los comparados a todos los senadores, ¿verdad, Ignacio? Sí, presidente. Entonces, yo les pediría que además de hacer las consultas al ministro, etcétera, también en sus intervenciones los colegas senadores, para ser lo más democrático posible, me propongan también cómo creen que tenemos que seguir para tramitar este proyecto, que, como les digo, es artículo único, bastante sencillo, pero me gustaría conocer sus opiniones. Ofrezco la palabra. Senadora Sabat, no sé si quiere hacer uso de la palabra. No se le escucha, senadora. No, presidente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, presidente. Senador Buenchumilla, por favor. Bueno, primero que nada, saludar al señor ministro del Interior, nuestro ex colega, que se ve mucho más joven, señor ministro, a través de la televisión, no sé. ¿Ah? Y eso que su pega es mucho más compleja que la que tenía acá con nosotros. Y usted de eso sabe, senador. Bueno, ministro, mucho gusto de saludarlo en sus nuevas funciones. Y sobre esta materia, yo quería hacer un par de comentarios.
Efectivamente, el artículo 474 y 475 responden a una situación de una época diferente a la que hoy día estamos viviendo. Efectivamente, en ese tiempo existía tren y buque, no existían automóviles todavía el año en que se dictó el Código Penal, ni vehículos motorizados como los que tenemos hoy día. Y yo, en ese sentido, no tengo inconveniente en colocar digamos, al día las normas del 476 y 477 cuando agregamos la frase vehículo motorizado. Ahora, estos delitos tienen penas bastante elevadas, como se puede desprender de la sola lectura de ambos artículos. Ahora, yo quisiera hacer un breve comentario, señor presidente, en torno a que yo creo que hay dos cosas que considerar. La gente piensa que la ley es una varita mágica en virtud del cual, dictándose una ley, los problemas se van a solucionar. Y eso a propósito de la amenaza que ha hecho un gremio de camiones al Congreso y al presidente, en el sentido que ellos tienen una concepción del derecho como que saliendo la ley se acabaron los problemas. Pero todos sabemos que esto no es así. El derecho penal es un derecho muy antiguo y los delitos que los seres humanos cometen contra otros también. Mire, yo tengo en mis manos aquí el Código Penal con una amplia categoría de delitos. Si fuera por esto, no existirían delitos en Chile. El fenómeno delictual responde a un conjunto de variables respecto de la conducta de los seres humanos para alzarse contra su prójimo, en los términos que lo vemos en Chile y lo vemos en cualquier parte del mundo. Entonces, pensar de que dictemos 4, 5, 6 leyes y los problemas se van a acabar, yo creo que es una mirada que no tiene sentido de Estado. Es una mirada de trinchera, una mirada irresponsable y una mirada que también denota un profundo desconocimiento del sentido de la ley. Cuando nosotros establecemos un tipo de delito, lo que estamos haciendo en definitiva es otorgarle una facultad al Estado para que su acción punitiva pueda ampliarse a esas hipótesis, poniendo en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado, en este caso en materia penal. Pero eso a usted no le garantiza que el delito simplemente va a desaparecer del mapa por arte de magia. Entonces yo creo que ese gremio produce una polarización que no conduce a ninguna cuestión seria. Y además que ellos desconocen lo que sí el ministro del Interior conoce. El ministro del Interior conoce que en el Senado, y específicamente en la Comisión de Constitución y de Seguridad, donde ambos hemos trabajado durante bastante tiempo, hacemos las cosas rigurosamente bien. Y por lo tanto, yo parto mi intervención diciendo que el artículo 474 y 475 tienen que colocarse al día en materia penal. Y por lo tanto, yo no tengo inconveniente con esos dos artículos. Pero atreverse a hacer una amenaza, digamos, a mí no me conmueve para nada, porque yo voy a votar libremente conforme a mis principios, profesionalmente, rigurosamente, conforme al mérito de cada proyecto, pero entendiendo de que la ley no le garantiza a usted una solución automática, sino que la ley es un marco de referencia, de facultades o de penas en este caso, que posibilita la persecución de las conductas ilícitas contra las personas, contra los bienes y contra el Estado.
los problemas tienen que tener un tratamiento multidimensional, sistemático, desde todo punto de vista para poder encontrar la paz social. Entonces no me parece que se tenga una mirada de Estado para proceder de la manera como este gremio está procediendo. Dicho eso, señor presidente, yo no tengo inconveniente con el 474 y con el 475, en orden a colocar al día la legislación penal conforme al avance del mundo con nuevas tecnologías y que permite hoy día tener vehículos motorizados como los que todos conocemos, más allá de los buques del ferrocarril que existía en el tiempo del siglo XIX, cuando el Código Penal se dictó en esa época distante de la historia de la República. Respecto del artículo 477, tengo dudas desde el punto de vista del tratamiento penal de lo que se quiere agregar, porque si va a agregar en el 474 y 475 el concepto de vehículo motorizado, yo entiendo que en ese concepto están subsumidos las distintas hipótesis que pueden darse, porque el 474 y el 475 no distinguen si el vehículo motorizado está ocupado con gente o desocupado. Plantea una hipótesis general. Entonces, ¿cómo juega el hecho de que yo después en el 477 establezca una agravante en el fondo, pero planteando una hipótesis distinta de la que establece el 474 y 475 del Código Penal? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que a mí, francamente, me gustaría escuchar un par de profesores de Derecho Penal, a ver si nos pudieran ilustrar respecto de cómo juega la hipótesis que está planteando ambos artículos en relación con este otro inciso que se quiere agregar al 477. Entonces, presidente, yo sé que estamos con urgencia, pero al mismo tiempo yo entiendo que este proyecto que se ve ahora aquí en esta comisión, por acuerdo de la sala, va a pasar después a la Comisión de Constitución, donde vamos a ver los tipos penales, las penas y la parte más jurídica, digamos, de este proyecto de ley. Desde el punto de vista de la seguridad pública, para poner al día el Código Penal, vuelvo a reiterar que yo no tengo inconveniente del 474 y 475, pero del 477 me parecería a mí que o lo dejamos tal cual, o cada uno vota como estime ese artículo, si es que no tenemos tiempo por la urgencia, o lo dejamos para que sea revisado por la Comisión de Constitución, donde si yo tengo observaciones más jurídicas penalmente, las haré ver en esa comisión de la cual yo también formo parte. Así que esas consideraciones quería hacer, presidente, respecto de este proyecto. Muy bien, senador Buenchumilla. Yo quiero agradecer el tono de la discusión. Yo concuerdo con usted que las leyes no son la solución a todos los problemas. Claramente pueden ayudar un poco en el margen, pero hay muchas dimensiones que tienen que incluirse, causas más profundas, etcétera. Y yo creo que su pregunta es buena, sobre todo la última parte, la del 477, yo creo que es una buena pregunta y tal vez sería bueno, voy a dar la palabra al resto de los senadores, pero yo me sumo a la pregunta del senador Buenchumilla de si es que ese elemento, el inciso final que se incluye, no está acaso ya subsumido en la norma general, que me imagino cuando hacen un incendio a un tren con personas adentro debe ser más grave que si lo hacen sin personas adentro. Si hacen un ataque a un edificio con personas adentro debe ser más grave que sin personas. Es una pregunta más bien técnica, ministro, al respecto. Pero agradezco, senador Insulza, también su disposición en la materia. No sé si es que senador Buenchumilla, no sé si el senador Insulza quiere hacer uso de la palabra, que tiene su micrófono apagado. Y lo veo moviendo los labios. Sí, presidente, yo la verdad es que entiendo algo parecido a lo que decía el senador Buenchumilla, de manera algo más simple, porque él tiene mucho más conocimiento de los temas y los elabora bien.
Pero a mí las dos cosas que me parecía esto cuando me informaron de este proyecto originalmente, la primera reacción es decir, pero si son tremendas las sanciones penales a los incendios. O sea que se quiere agrandar la sanción, le quieren poner más penas todavía. La verdad es que a mí me parecía que eso merece un comentario parecido al que decía Pancho, en el sentido que yo recuerdo, a lo mejor el ministro lo recuerda mejor que yo, porque debe haber estado presente en esa ocasión, en que el famoso premio Nobel de Economía, el señor Gary Becker, concurrió a una invitación de Libertad y Desarrollo para hacer una muy buena exposición. Él era una persona que se especializaba en temas de crimen y economía, digamos, y delito. Pero no crímenes económicos, sino que la economía del delito, digamos, de alguna manera. Y ante una pregunta directa respondió de manera muy clara. Dijo, yo creo que es mucho más importante la certeza de la pena que el tamaño de la pena. Y la verdad es que aquí estamos en una situación, ministro, por su intermedio, presidente, mucho respeto, porque además, como no te respeto, esto afecta a varios gobiernos hacia atrás también, pues, en que de repente la necesidad de tener de que haya algún castigo nos lleva a la vieja receta de aumentar las penas. Y yo creo que eso no, yo creo que francamente en este caso, en otro caso puede servir, ¿eh? Nosotros acabamos de ver uno ahí en la comisión hace un rato atrás. El caso más típico son los aumentos de pena por conducción en estado de ebriedad, porque realmente se comprueba que el aumento de la pena disminuye tremendamente la transgresión. Pero la verdad es que para delitos como los que se están planteando aquí, lo que disminuye la transgresión es encontrar algún culpable y sancionarlo. Y en esa materia creo que, bueno, sería otra conversación que tendríamos que tener, pero creo que realmente estamos, y no estoy diciendo que no al proyecto, ni mucho menos, estamos supliendo la incapacidad del Estado de encontrar culpables por un aumento o una descripción mejor de las penas. Y yo creo que eso es un problema que teníamos que considerar. Yo, igual que el senador Buenchumilla, no tengo nada en contra de mejorar, de perfeccionar los tipos. Mientras más verbos y más adjetivos, sustantivos encontremos, bueno, siempre se puede hacer. No cuestiono el asunto. Pero repito, creo que esto no resuelve el problema de que hace mucho tiempo que se queman camiones. Según los mismos camioneros, son 500 y tantos camiones. Y resulta que hay muy pocos detenidos por los incendios de camiones. Pues. Y en el caso, el lamentable caso, el chofer Juan Barrio, creo que no están detenidas, ni siquiera están, no sé si están detenidas las personas. A esta altura cambiarles la pena ya no significaría mucho porque ya está cometido el delito. Entonces mi problema fundamentalmente es ese. La verdad es que yo no quisiera aparecer aumentando penas o ampliando tipos, siempre, si el gran problema real es la falta de resultados de las investigaciones. Por lo tanto, yo no tengo problema en aumentar, ponerle más palabras, vehículos motorizados, automóviles, buses, camiones, lo que se quiera. Pero sí quisiera decir que me parecen que el tipo al cual él se refirió, no sé si era ese precisamente que hablaba el senador Buenchumilla, de hablar del que sacaba a la persona es decir, en el fondo, comete el delito de incendio asegurándose que no haya víctimas. Bueno, aumentarle la pena a mí me parece que eso sería un exceso. Lo digo francamente, creo que las penas son más que suficientes. Yo creo que son más que suficientes, pero en fin, podemos discutirlo, estoy dispuesto a conversar. En suma, ministro, presidente, por su intermedio, ministro, con mucho gusto, muy dispuesto a conversar estos temas y a buscar una solución que sea satisfactoria, pero no, igual que aquí, digo lo mismo que el senador Buenchumilla, no porque unos señores me están diciendo que van a parar el país mañana. Eso sería para mí una pésima, una muy negativa señal. Gracias. Gracias, senador Insulza. Le doy la palabra a la senadora Sabat y después se la doy al ministro, al senador Arboe, a quien le damos la bienvenida también. Se ha sumado también el subsecretario Juan José Osa y el subsecretario Juan Francisco Gali, a quienes también les doy la bienvenida a la comisión.
Gracias por Lo acompañarnos. estamos viendo desde la mañana, así que ya está bien, pero en fin. Oye, a su secretario Osa. Gracias, presidente. Mire, en el fondo del asunto yo suelo tener acuerdo con lo que ha expresado el senador Buentumilla y también el senador Insulza, no solo con respecto al accionar legislativo mediante amenazas o al accionar del Ejecutivo mediante amenazas, claramente estamos en desacuerdo con aquello, pero sí creo que es importante atender a la sensación de impunidad que dicen tener las personas que viven en la región de la Araucanía. Y quizás esa es la respuesta que se quiere entregar cuando existe esa sensación. Yo, en primera instancia, nunca he estado muy de acuerdo a esta cultura punitiva, al aumentar las sanciones para responder a una figura que puede que no esté en la ley o a responder a la sensación de impunidad que tiene mucha gente cuando ocurren ciertos delitos y no se puede llegar a la persecución de estos delitos, no se puede llegar ni siquiera a una investigación, a tener alguna idea de quién fueron los que cometieron este delito. Entonces, en primera instancia, no estoy de acuerdo de plano directamente a aumentar las penas. Sí creo que es muy necesario, y eso no solamente con esta norma, sino que con toda la normativa penal, actualizarla. Y creo que efectivamente tanto lo que establece el 474 como o la modificación que ingresa el Ejecutivo respecto al 474 y el 465 son lógicas y contextualizan un poco lo que está pasando hoy día también en la región y respecto al mismo delito. Pero sí, presidente, y de alguna otra forma me alerta en la intervención del senador Buentumilla de que si bien este proyecto va a pasar a la Comisión de Constitución, y eso lo respeto, por cierto, quisiera saber cuál va a ser el funcionamiento en base a esta urgencia, porque lo que yo no quisiera es renunciar a la instancia de la tramitación donde a nosotros se nos permite escuchar a expertos y poder de esa manera formar una mayor convicción respecto a la votación de esta norma. Entonces quisiera saber cómo lo hará esta comisión respecto a escuchar expertos, no renunciar a esa instancia, por cierto, para que el proyecto emigre de esta comisión a la Comisión de Constitución, con nosotros también una votación formada en la convicción respecto a lo que escuchemos de esos expertos. Así que me gustaría preguntarle, presidente, cómo lo haremos en términos de cumplir con las urgencias, por cierto, pero también de poder nosotros cumplir con la instancia que se nos entrega en esta comisión. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias, senadora Sabat. Me había pedido la palabra el ministro. Después le voy a responder, senadora, cuando demos la vuelta completa al tema del itinerario, pero le quería dar la palabra al ministro y me la había pedido también el subsecretario Gali. No sé si es que el orden primero al ministro y después al subsecretario. Gracias, presidente. Yo quiero concordar tanto con las intervenciones de los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, y que sin duda toda una legislación sensible como una legislación penal la tenemos que realizar con un debate profundo, con un debate serio, y por lo tanto todo intento de amenaza a ese debate serio tiene que ser rechazado, como nosotros lo dijimos desde el primer momento, digamos, que se produjo esta situación. No obstante ello, no hay duda de que el gobierno, y estoy seguro también el Parlamento, tenemos perfecta cuenta de que hay una serie de instrumentos que el Estado no tiene y que es necesario adecuarlo para combatir los hechos delictuales y aumentar la seguridad de las personas. Cuestión que también reconozco y comparto con el senador Buentumilla, de que por solo la dictación de la ley eso viene aparejado. Es un instrumento que se le da a los jueces, que se le da a los fiscales, pero son las investigaciones las que van a permitir el día de mañana poder sancionar a las personas con esta ley. En el tema de la penalidad no estamos elevando ninguna pena. Digamos, aquí hay una determinada pena que establece el Código Penal cuando alguien comete un delito de incendio en una propiedad, en un buque, en un tren, y muere una persona. Lo que estamos diciendo es que el desarrollo
y entendí también de las palabras del senador Huanchumilla, hay otros elementos hoy día que no estaban en su oportunidad en el Código Penal cuando se redactó esta norma, como son el transporte, como son los vehículos motorizados, en que mucha gente, particularmente los buses y los camiones, son usados en verdad como moradas, y por lo tanto no hay ninguna razón por la cual quien quema, digamos, una propiedad, quien quema un tren, un buque, causa la muerte de las personas, no tenga la misma penalidad de quien es ese mismo con un bus, con transporte, con un vehículo motorizado. Por lo tanto, es la misma penalidad porque es la misma razón, es el mismo hecho que la sociedad verdaderamente quiere condenar. Y por supuesto, estamos absolutamente dispuestos, escuchando a los expertos que ustedes consideran oportuno invitar, conocer sus opiniones para tener una legislación penal adecuada, una legislación penal que permita con efectividad coayudar a todo lo que es la investigación del Ministerio Público y a las decisiones de los tribunales de justicia. Pero no nos parece adecuado que una misma conducta hecha en un tren, un buque, en una casa, tenga una determinada sanción, y hecho en un transporte, hecho en un camión, hecho en un bus, no tenga esa sanción, porque al final el hecho es exactamente el mismo. A través del delito de incendio, causar la muerte de una persona, a mi juicio, tiene la misma sanción. Igual la norma del 475 que establece que quien cometa ese delito de incendio, debiendo prever que el interior de esa propiedad, de ese buque, de ese ferrocarril, o de ese camión, o de ese vehículo, debiendo prever que ha existido una persona, debe también tener la misma penalidad. El 477, que es lo que establece la figura residual, es importante tener presente que por ser residuales tenemos que elevar la penalidad a un grado, pero estamos dispuestos sin duda a debatirlo, pero coincidiendo de que lo que tenemos que hacer es una legislación penal adecuada, que las amenazas no deben ser el elemento que nos rija, digamos, en el momento de discutir y analizar, sino que hacerlo, digamos, con la mayor profundidad posible, pero sin duda también dotar al Estado de las herramientas que permitan enfrentar con mayor eficacia la delincuencia. Así que en ese sentido nos sometemos al criterio que establezca esta comisión, que espero, digamos, apruebe este proyecto a la verdad, escuchando o decidiendo escuchar a quienes comúnmente en una comisión del Senado se hacen, como son especialistas, en este caso profesores de Derecho Penal, que esta Comisión de Seguridad también lo hace reiteradamente. Gracias, ministro. Yo solamente reiterar la pregunta que se hizo para la última parte del 477, que no sé si la quiere responder el subsecretario Gali o usted mismo, de por qué aparece como necesario aumentar un grado la pena en ese caso en particular, que es la pregunta que hizo el senador Huanchumilla, que yo comparto como inquietud. No sé si se escuchó. Sí, presidente. ¿Presidente? No sé si... Sí, adelante, por favor. Sí, no, quizás la verdad es que el proyecto de ley es bastante simple, ya lo decía el ministro, en cuanto a que no hay aumento de penas en el 474 y en el 475, porque lo que se hace es ampliar la conducta, ¿no? ¿Y por qué? Porque asumimos que el reproche penal es exactamente equivalente, ¿no? Es exactamente equivalente el daño que se produce en el incendio de un buque o de un tren al que se podría producir en un vehículo motorizado. Por lo tanto, voy a dejar esos dos artículos de lado. Lo que sí es que voy a intentar responder a su consulta, presidente, y por su intermedio a la consulta del senador Huanchumilla, en cuanto al 477, porque aquí quizás hay que ir un poquito al origen del delito de incendio. El delito de incendio es un delito pluriofensivo, no lo considera la regla general, es que es un delito que afecta principalmente la propiedad, porque lo que se quema generalmente es un objeto, y por eso la tipificación del delito de incendio tiene una sucesión de artículos, ¿ah?
más bien calificados por el resultado. Aquel incendio que causa la muerte tiene una pena superior que aquel que causa lesiones, y así sucesivamente, y eso es lo que refleja el 474 y el 475. El tema, presidente, por el cual se propone agregar en el 477 una frase final, es porque el reproche, creemos que el reproche de el incendio de objetos, que es la figura residual que tiene el Código Penal respecto al incendio, el incendio de objetos no es distintamente reprochable dependiendo únicamente del valor del objeto que se incendia o que se daña, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el 477. Si usted se fija, el 477 dice: el incendiario de objetos no comprendido en los artículos anteriores, es decir, que no ha causado la muerte, lesiones, o que no se ejecutara en determinadas condiciones o con determinados medios, será penado, y ahí hace una distinción de acuerdo con el valor del bien dañado. Y en realidad el reproche penal que nosotros agregamos en el inciso final no está asociado necesariamente al valor del vehículo motorizado que se quema, presidente, sino más bien a una conducta que tiene una reprochabilidad adicional. ¿Por qué? Porque para poder quemar ese vehículo se intimidó y se hizo descender a personas que conducían ese vehículo motorizado. Y tal como el robo, por ejemplo, presidente, que tiene una figura similar, es muchísimo más reprochable penalmente el robo con intimidación que el robo con fuerza en las cosas. Porque en un caso, la afectación de la propiedad se hace fracturando o escalando los medios de protección. En cambio, en el otro se hace intimidando a las personas. Y ese es justamente el caso en este inciso que estamos agregando, presidente. Es justamente el caso de aquellas personas aquellos delitos de incendio, que afectando únicamente a un vehículo, lo hicieran cuando previamente habían personas en su interior y se le hubiera hecho descender, obligado a descender para poder realizar el incendio del vehículo. Es justamente por eso, presidente, que nosotros creemos que hay mayor reprochabilidad en este tipo de conducta que en el simple incendio que afecta un objeto como si fuera cualquier otra, independiente de su valor. Obviamente va a seguir la graduación de la pena de acuerdo con el valor del bien incendiado, pero aumentado en su reprochabilidad penal de acuerdo con haber ejecutado esta conducta de intimidación hacia las personas. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Gali, por su aporte a la discusión. Efectivamente, su interpretación es que en los otros casos que se listan es por el resultado del mismo. Por lo tanto, no se aplicaría en otros casos cuando hayan personas al interior de un edificio. Ahí le hago la pregunta. Claro, normalmente uno no ve un caso donde haya personas al interior de un edificio, a no ser que tenga un costo o algún resultado de muerte o algún herido, que me imagino aumenta la pena. Por lo tanto, lo que están tratando de construir con esto es una figura similar al robo en casa habitada o algo por el estilo, me imagino. Parece que no funciona mucho el internet aquí. No, presidente. Sí, le pido la palabra, presidente. Efectivamente, a lo que apunta es justamente aumentar la reprochabilidad de una conducta que no es solo causar daño en la propiedad, como es el 477, sus distintos numerales, sino que además tiene un agravante asociado a forzar a las personas a abandonar esa propiedad, en este caso el vehículo motorizado, para poder ejecutar el delito. Muy bien. Ofrezco la palabra al resto de los senadores. Senador Arboe, la palabra, presidente. Senador Arboe, por favor. Perdone que no los veo muy bien porque mi pantalla los ve congelados, así que les pido que ocupen el chat si quieren o me lo dicen verbalmente. Ok, muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Lamentablemente no me puedo sumar antes, estaba en otra reunión. A ver,
Este es un debate que está cargado de, yo diría, elementos emocionales, cruzado de situaciones políticas y evidentemente también ciertos anacronismos jurídicos. Si este proyecto lo estuviéramos discutiendo en épocas normales, uno diría, bueno, la verdad es que evidentemente el Código Penal hay que modificarlo porque cuando habla de buques y de trenes, que eran los mecanismos o los medios de transporte en la época que se dictó por allá por 1874, es de toda lógica decir, bueno, hay que meter los vehículos motorizados, de toda lógica. El problema es que estamos metidos hoy día en un pequeño problema, porque estamos a horas de que comience un paro de camioneros, donde uno de los gremios, un señor que fue candidato a senador por la UDI en la región de la Araucanía, se permite emplazar al Congreso y decir que van a en definitiva, hacer un paro para desabastecer al país si es que no aprobamos los proyectos de ley. Y más allá que el debate sea probablemente correcto técnicamente, nosotros no somos, o sea, nosotros vamos a escuchar a los técnicos, vamos a llamar a profesoras y a profesores de derecho penal, vamos a escucharlos, nos van a proponer una redacción que técnicamente sea adecuada, o bien algunos van a decir que lisa y llanamente no es adecuado esta regulación. Nosotros somos senadores y senadoras, y somos políticos. Y yo por lo menos, así como no me parece adecuado que se deba reaccionar sobre la base de huelgas de hambre, tampoco me parece adecuado que se amenace al país con un paro y bloqueo de parte de los camioneros de no aprobar un proyecto de ley. Entonces, como estamos a horas del inicio del paro, yo no voy a estar disponible para concurrir con mi voto favorable en general a este proyecto por el solo hecho que no puedo y creo que no corresponde ni a este gobierno, ni al otro, ni al que viene, ni a este parlamento, ni al que venga, dar una señal de tener que aprobar un proyecto de ley, por muy bueno que sea, bajo la lógica de una amenaza. Me parece que eso es francamente inaceptable. Es tan violento como, no tengo idea, como la agresión a un camión. Ambas hay que condenarlas, ambas. Y por tanto yo no estoy disponible. Y el debate, me imagino yo que tendremos que verlo con los académicos que vengan a exponer, etc. El segundo punto que voy a hacer a este respecto es que me parece que es una falta de respeto que la sala haya decidido revisar este proyecto, pues que lo vea la Comisión de Seguridad en la Comisión de Constitución. Porque en estricto rigor, déjeme decirle, yo integré tantos años esa comisión y siempre fui contrario a que la Comisión de Constitución estuviera revisando las de otras comisiones. Nos llegaban para revisión, que es distinto, pero a mí me parece que no es adecuado. Porque si no, lo que vamos a hacer es que declaramos interdictas las comisiones. Yo quiero preguntar, ¿para qué vamos a invitar expertos si después los mismos expertos van a ser citados a la Comisión de Constitución? Entonces creo que sería bueno que los presidentes de las comisiones se juntaran y conversaran. Porque de lo contrario, vuelvo a insistir, esto va a ser completamente ineficiente el proceso legislativo. Y además el debate que nosotros demos no va a tener ningún valor porque va a volver a ser revisado por otra comisión. Es lo que tanto se critica muchas veces cuando los gobiernos, cualquiera sea, van a cambiar proyectos de comisiones sectoriales a la Comisión de Hacienda. Nosotros cuando estábamos en Constitución teníamos el cuidado de meternos en los temas constitucionales exclusivos, pero como este es un tema de modificación penal y esta comisión lo va o lo debería ver en su mérito, no parece que deba haber otra comisión que también lo vea en su mérito. De hecho, me parece bien increíble que se pida y se acepte que se vea este proyecto, pero no, por ejemplo, la sala no haya aceptado que la Comisión de Constitución en su oportunidad revisara ni más ni menos que la reforma constitucional que creó los gobernadores regionales, que es un esperpento constitucional, puesto que la dio solo la Comisión de Gobierno Interior. Así que, presidente, bajo esos dos conceptos yo diría que más bien lo que correspondería sería fijar un cronograma de trabajo con invitados, invitadas, digamos, a exponer esta materia
y por lo menos yo, como digo, no concurriría con mi voto favorable hoy día a la votación en general, porque me parece que sería una pésima señal para aquellos que están utilizando el amedrentamiento y la fuerza como un mecanismo de presión al Congreso Nacional. Eso. Muchas gracias, senador Arboe. Solamente concordar que nunca las amenazas son bienvenidas. Creo que lo dijo el ministro del Interior justamente al inicio de la sesión. Este es un proyecto de ley que de hecho fue presentado, entiendo, antes de que ocurriera justamente esta situación del posible paro. Y yo concuerdo, aquí lo tenemos que legislar bien, hacernos cargo del dolor de los camioneros, hacernos cargo del dolor genuino, de la inseguridad. Y como bien decía el señor Buenchumilla, esto es un elemento más, no es la solución definitiva a todos los problemas de seguridad. Como bien decía también el senador Insulza, importa mucho más la posibilidad de encontrar a los culpables, pero claramente si ni siquiera está tipificado, que es lo que hacen los dos primeros artículos, el que el delito de incendio se pueda dar dentro de un camión, de un vehículo, claramente hay algo que hay que actualizar. Yo creo que el proyecto es muy sencillo, es muy simple. Quizás la última parte es la que tal vez merezca un poco más de discusión, pero yo creo que es un proyecto que va en la dirección correcta, ¿eh? Y que creo que también da una señal correcta. Insisto, no por la presión, que a mí claramente no es algo que comparta, sino que porque creo que en el fondo hay un código penal que está desactualizado. Eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que finalmente se está empujando. Entonces, ministro, no sé si usted quisiera hacer alguna propuesta de itinerario, lo vamos a conversar también los senadores, pero el problema que tenemos concreto es que la urgencia vence el 31 de este mes. Por lo tanto, yo me comprometo también, senador Arboe, más allá de que di esa pelea, créame que en el comité, y estaba el senador Insulza, creo también, di la pelea porque me parecía insólito que la Comisión de Constitución terminara viendo este proyecto. Me parecía que no tenía ninguna razón de ser, pero finalmente la sala decidió otra cosa y la verdad que frente a la opinión mayoritaria de la sala fue imposible revertirlo. Lo único que puedo hacer es quizás proponerle al senador Durresti que ojalá cumpla la urgencia y que ojalá podamos eventualmente, no sé si sesionar unidamente cuando tengamos los invitados, invitarlos también a los de la Comisión de Constitución. Es un proyecto muy sencillo y que claramente no tiene mucho sentido que exista esta doble revisión. Presidente. El ministro me la pidió, no sé. Señor Buenchumilla también. Presidente. Senador Buenchumilla, por favor. Presidente, como bueno, con el senador Arboe formábamos parte ambos de ambas comisiones, ¿no? De la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Constitución. Bueno, él lo echamos de menos en la Comisión de Constitución, pero ya no está, y no voy a ahondar en las razones de por qué no está, pero el senador Arboe ha sido una contribución muy importante por su versación jurídica en esa competencia de la comisión. Pero yo hoy día tengo, bueno, también doble militancia en esta materia, porque estoy en esta comisión y estoy también en la Comisión de Constitución. Ahora, yo entiendo que cuando se creó la Comisión de Seguridad al inicio de este periodo, el año 2018, la competencia de la Comisión de Constitución, tal como su nombre lo indica, es una competencia exactamente jurídica para ver los proyectos en las implicancias constitucionales que tiene. La competencia de esta comisión, en cambio, es una competencia más bien política, en orden a tener un juicio respecto de las políticas de seguridad del Estado. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia, en el sentido que esta comisión debería tener un juicio desde el punto de vista de la seguridad respecto de las medidas y proyectos que está teniendo el gobierno.
y en cambio la Comisión de Constitución no debería meterse en ese tema porque lo vería la Comisión de Seguridad, y examinar exclusivamente los elementos jurídicos que están presentes en su propio mérito respecto a los proyectos. Yo digo eso para los efectos de que usted, presidente, pudiera conversar con el presidente de la Comisión de Constitución y buscar un modus vivendi respecto del tratamiento de los distintos proyectos de ley que se topan, cuando por ejemplo, es la modificación del Código Penal. Lo segundo es que yo creo que una manera de responder a esta actitud bastante irresponsable de un gremio de los camioneros es simplemente seguir trabajando con el mismo ritmo y rigurosidad con que lo hacemos siempre. Y en ese sentido, a mí me parece que no es posible tomar una decisión hoy día sin antes escuchar un par de profesores de Derecho Penal. Y por lo tanto, yo lo que haría, señor presidente, es que usted se contacte con la Secretaría, un par de profesores, y vengan a una sesión que usted cite. Yo no tengo problema y estoy disponible para concurrir a esa sesión el día que usted estime pertinente, de acuerdo con la Secretaría, y viendo nuestra respectiva agenda no hay inconveniente. Y después de eso podemos entrar, digamos, cada uno a tomar las posiciones pertinentes respecto al mérito del proyecto. Haciendo presente, eso sí, que yo, como digo, tengo un cuestionamiento al 477, desde el punto de vista no solo de su mérito, sino que de los efectos jurídicos que significa, digamos, la redacción de esto tal cual está, porque el 477 estamos todos de acuerdo que es un artículo residual respecto de las figuras anteriores del 474 y 475. Entonces, en ese sentido, creo que tiene contradicciones en sí mismo. Pero lo vamos a ver una vez que escuchemos a los profesores de Derecho Penal. Entonces yo sugeriría esa salida, señor presidente, y seguimos con nuestro trabajo normal, independientemente de conductas irresponsables que pueden tener algunos dirigentes sociales. Muy bien. Entonces, no sé si están de acuerdo, le voy a pasar la palabra que me la pidió el ministro y después me la pidió la senadora Sabat, pero coincido con usted, senador Buenchumilla, de que una vez concluida esta sesión, yo converse con la Secretaría, invitemos a un par de profesores de Derecho Penal, que los puedo convocar viendo también la agenda de la misma Secretaría en los próximos días. Ministro, y después le doy la palabra a la senadora Sabat. Gracias, presidente. Yo quiero concordar el interés del gobierno en este proyecto, como todos hemos coincidido, que es un proyecto simple, sea despachado de la mejor manera posible, que sea un proyecto, digamos, que pueda dar eficacia a la norma, que no tenga ninguna dificultad interpretativa posteriormente. Por ende, tal como lo dije en una de mis anteriores intervenciones, sin duda, como siempre lo hace esta comisión, como lo hacen las comisiones del Senado, escuchar a especialistas sobre esta materia me parece absolutamente pertinente, y ahí estaremos, digamos, para discutir con ellos nuestros criterios, tanto de política criminal como jurídicos, sobre esta materia, como es el artículo 477, que es el que ha generado cierta discrepancia. Por lo tanto, no tenemos una visión distinta. Lo único que pedimos es el menor tiempo posible, por ser una norma simple, y por lo tanto, indudablemente hay otras iniciativas más complejas que a lo mejor van a requerir por parte de esta comisión y otras comisiones del Senado una mayor dedicación, pero concordamos que es necesario y válido también para la postura del gobierno escuchar especialistas en esta materia, que nos podamos concluir en nuevas normas, en un nuevo artículo 474, 475, 477 de la mejor manera posible, porque ese es el propósito y el objetivo del gobierno. Creemos que esa es la manera de poder responder adecuadamente a los intereses públicos que están sobre la mesa, hacer bien el trabajo colegislador que le corresponde al gobierno junto con las comisiones, y no hacer una legislación a la rápida, una legislación que pueda en determinado momento satisfacer a quienes hacen exigencias
debidas, pero que a la larga no pueda concretarse adecuadamente porque está hecho de manera incorrecta. Así que estamos dispuestos, señor presidente, a las sesiones que usted nos sirve para escuchar a esos especialistas, poder discutir con ellos y poder resolver este tema en el menor tiempo posible, pero con una legislación que verdaderamente sea de calidad. Muchas gracias, ministro. Senadora Sabat. Gracias, presidente. Queriendo cumplir con las urgencias ingresadas por el gobierno, quisiera entender, por un asunto completamente procedimental, si es que ya se descartó la posibilidad de una comisión unida. Porque si efectivamente nosotros vamos a iniciar la tramitación, vamos a tener los especialistas, los vamos a escuchar, y luego va a existir esta instancia como de revisora al final, porque será eso, de la Comisión de Constitución, creo que para nosotros mismos como integrantes de esta comisión es un poco inoficioso. A mí me gustaría entender si es que se hicieron todos los esfuerzos y si esa opción ya está descartada, para que, si es que existe la opción de una comisión unida, podamos escuchar a los expertos en una misma instancia y no tengan que ser quizás los mismos los que van a tener que asistir a esta comisión revisora de Constitución que ha optado ser finalmente la segunda en dar la palabra final para lo que vayamos a despachar a la Cámara de Diputados. Yo creo que es un punto bastante relevante y, insisto, no quisiera renunciar a esa instancia por el solo hecho de pertenecer a esta comisión, pero tampoco, o más bien, no me gustaría tampoco que esto pasara a ser como una primera y segunda instancia y los mismos técnicos tuvieron que asistir 2 veces a hablar de lo mismo. Entonces, quiero entender si tenemos otra posibilidad, otra opción de poder accionar unidos con la Comisión de Constitución. Sí, lo cierto, senadora Sabat, es que intenté por todos los medios que ocurriera aquello. Se opuso en su minuto la sala, insisto, lo vimos incluso con el senador José Miguel Insulza en reunión de comité donde estaba el presente. Así que desgraciadamente tengo malas noticias. Fue la decisión que se tomó, senadora Sabat. Sí me comprometo con usted, y como dije después de la intervención del senador Arboe, a volver a llamar al presidente de la Comisión de Constitución y hacer mis mejores oficios para ver si es que existiera disposición de esa parte, ¿ok? Yo le encuentro razón, pero en el fondo ya se zanjó en la sala. Tendría que yo contar con la anuencia del senador Durresti. Voy a intentarlo nuevamente, pero lo que tenemos de hecho hoy día es lo que estamos haciendo, y eso fue lo que sancionó la sala. Presidente, ¿me permite? José Miguel, sí. No, solamente, presidente, bueno, voy a empezar diciendo, quiero hablar de otra cosa, pero empezaré diciendo que el día que la plebe del Senado se insurreccione contra la hegemonía de Hacienda y Constitución, yo estaré muy contento de participar en esa insurrección. Pero bueno, pero no creo que vaya a ser mañana. Segundo, yo creo que tenemos un problema aquí que estamos persiguiendo, y esto solamente es un recado, que es algo que tendríamos que hacer. Felipe conoce muy bien esto. Hace muchos años que nuestro Código Penal quedó bastante obsoleto en cuanto a los términos y a todas las palabras. O sea, incluso en cuanto a conceptos. Por ejemplo, esto del robo del lugar habitado y no habitado, que hizo que tuviéramos que dictar una ley sobre los saqueos, porque claro, los supermercados son lugares que no habita nadie. Entonces, pues, voy a saquear un supermercado y las penas eran relativamente bajas, ¿no? Entonces, creo que este es un mensaje que sería bueno que realmente esa comisión que existe, que está entiendo, el Ministerio de Justicia, el ministro de la Rayera ha trabajado en eso, se preocupe del ayornamiento del Código Penal, que seguramente nos resolvería muchos problemas de los que estamos teniendo ahora. Eso nomás, presidente. Gracias. Y estamos listos para irnos a sesión, además, creo. Sí. Sí. Bueno, yo quisiera agradecerle a todos, agradecerle, ministro, por su exposición y la buena disposición de todos los senadores, y yo estaré informándoles de mi conversación con el presidente de la Comisión de Constitución y además de la próxima sesión para ver y escuchar a los expertos en Derecho Penal. Gracias. Presidente, que estemos bien. Nos vemos en la sala. Nos vemos en La grabación se ha detenido. Gracias, ministro. Gracias, subsecretario. Gracias, ministro. Gracias, Ignacio.